buenas noches, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por estar ya presentes aquí, conectados con nosotros, y agradecerles desde ya a cada uno de ustedes por ese esfuerzo que hacen por estar aquí juntamente con nosotros, para agradecer al Señor por estos 53 años de aniversario que nuestra iglesia está cumpliendo. Es por la gracia y la bendición de nuestro Padre Celestial. Hermanos, allí donde estamos, por favor me acompañan. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a orar para dar por aperturado a este servicio de esta noche. Oremos. Dios amado, Padre Celestial, soberano Padre, te estamos muy agradecidos, Señor, por darnos este tiempo de gratitud a ti, por darnos este tiempo de rendirte culto, Padre Celestial, en son de agradecimiento por este tiempo de permanencia acá en esta ciudad de Pichanaki, por estos 53 años que estamos cumpliendo. Solo por tu gracia, bendito Dios, nos permites tener este tiempo de gratitud. Padre amado, rogamos la guía de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que todo lo que hagamos sea, Señor, para la honra y gloria tuya. Te estamos realmente, Señor, muy agradecidos, y agradecidos también a cada uno de nuestros hermanos quienes se esforzaron para que la obra permanezca y crezca y siga adelante, Señor, en este lugar. Amado Dios, nuestras palabras no alcanzan para decirte gracias. En Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hermanos, allí donde estamos vamos a entonar un cántico. Las letras de este cántico son muy preciosas y creo que a cada uno de nosotros nos va a recordar una historia. Esa historia que la llevamos impregnadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y pienso, ¿no?, en nuestra vida diaria. Tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por su lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno nos derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Qué precioso
preciosa alabanza que nos recuerda a la historia de Cristo, quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Es un privilegio, hermanos, de ser comprados por esa sangre. Creo que todos lo recordamos en este cántico, cómo fue la historia de Cristo, nuestro Redentor. Ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo de alabanzas, vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Para esto voy a invitar al director del grupo musical. Para esto voy a invitar a mi hermano Kim, quien va a estar con nosotros acompañando. Muchas gracias, hermana Yene, por el lugar que nos da para poder participar y saludar a los hermanos en el amor del Señor. También felicitar a la Iglesia Emmanuel por sus 53 años de aniversario. Y bueno, queríamos también nosotros cantar y alabar juntamente con los jóvenes de la Iglesia Emmanuel. Dar la bienvenida a cada uno de ustedes también que se están conectando a través de esta señal. Así que, hermanos, les voy a invitar que se pongan ahí listos y prestos para alabar al Señor. Bien, hermanos, muchas gracias, hermano Kim, por los saludos. Gracias por sus palabras. Hermanos, vamos a entonar este cántico que dice: tú eres Dios, tú eres Rey, reconociendo que Él es nuestro Dios. Vamos a entonar juntamente con el grupo y vamos a entonar este cántico. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno,
muchas gracias. Ahora vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial con este cántico que dice: Hosana, Hosana al Rey de Salvación. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Mostramos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armanos con tu valor, porque deseamos tu revolución. El cielo se parte en dos, inundados, y el desierto broten ríos. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Mostramos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inundados, en el desierto broten ríos. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de Salvación, Hosana al Dios Altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el al Señor con este cántico que dice: libre soy. Tenemos la libertad que Cristo nos dio el día que recibimos a Él como nuestro Salvador personal. Digámosle, hermanos, de todo corazón: libre soy.
canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Y te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he nacido y libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo cantar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Alegría en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he nacido. Libre soy, me hiciste libre, si puedo cantar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, si puedo gritar que libre soy, me hiciste libre, si puedo cantar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, si puedo gritar que libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he nacido y libre soy, libre soy. Me hiciste libre y puedo cantar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre y puedo gritar que libre soy. Somos libres. Amén. Al Señor lo reconocemos y le decimos también aleluya. Vamos a entonar este cántico, aleluya, aleluya. Y creo que Él se lo merece toda la gloria. En la iglesia se adora al Señor de los señores, con sus ritmos, con sus cantos, la iglesia es pueblo de Dios. Te alabamos.
exaltamos tu nombre, glorificamos a Jesús, le proclamamos, la iglesia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo le ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor, por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Se adora al Señor de los señores, a sus ritmos, a sus cantos, la iglesia es pueblo de Dios. Te alabamos, exaltamos tu nombre, glorificamos a Jesús, le proclamamos, la iglesia es pueblo de Dios. Aleluya, 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 Señor mío. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Mi pueblo es un pueblo de oración, cántico nuevo le ofrenda al Señor. Mi pueblo es un pueblo vencedor, por la preciosa sangre de Jesús. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Aleluya, 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 Señor mi Dios. Hermanos, es precioso alabar al Señor, reconocer la grandeza de Él y rendirle también glorias y darle a Él toda la honra que Él se merece. Ahora les voy a invitar a abrir sus Biblias, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Por favor, me acompañan a leer, vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, vamos a leer algunos versículos del 17 al 38. Permítanme leer, hermanos, me acompañan allí en casa también. Leamos. La palabra del Señor dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo:
Vosotros sabéis cómo cómo he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estima preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañarían al barco. Es la palabra del Señor, hermanos, en la cual estará centrado el mensaje de la palabra del Señor. Ahí, hermanos, donde estamos, recibamos al pastor Carlos Domínguez, quien nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto a asimilar y comprender lo que dice la palabra del Señor. Mis hermanos, muy buenas noches. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor. Un gusto poder estar con ustedes en este 53 aniversario de la Iglesia Evangélica Peruana en Pichanaki. Gracias al Señor, mis hermanos. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo muchos años más en esta labor que ustedes tienen y desarrollan allá en la selva central. Un gusto estar con ustedes aquí desde Tingo María. Les damos un gran saludo fraterno y caluroso también desde aquí, desde la selva nororiental, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
realmente esta es una noche muy especial. Es una noche donde podemos seguir agradeciendo a Dios, seguir honrando al Señor por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones que Él ha dado a su iglesia, y creemos que hay muchos motivos para celebrar y agradecer, y aún en medio de estas circunstancias por el cual estamos nosotros pasando como iglesia, como ciudadanos, creemos, hermanos, que el Señor sigue haciendo su obra también en su iglesia en este tiempo. Esta noche queremos hablar de un tema muy importante. Queremos hablar acerca del ministerio. Un ministerio que trasciende. De eso vamos a hablar. Un ministerio que realmente trasciende en la vida, no solo de la iglesia misma, sino también trasciende aún en la comunidad, trasciende en las generaciones, trasciende en todas las personas que de alguna manera lleguen a escuchar el Evangelio. Entonces, vayamos a orar un momento al Señor para poder pedir su dirección y que sea el Señor guiándonos a través de su palabra en esta noche. Oremos. Padre, gracias, oh Dios, por permitirnos estar juntos aquí con mis hermanos, Señor, a través de este medio, y poder, oh Dios, honrarte, agradecerte, oh Dios, por todas tus bendiciones, Padre. Muchas gracias. Gracias, oh Dios, oh Padre, por permitirnos estar aquí para también meditar en tu palabra en este tiempo. Sabemos, oh Dios, que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra, Señor, es la que nos redarguye, la que nos convence y la que también nos alimenta, oh Dios. Pedimos que sea tu palabra, esa palabra que reconforte y anime, Señor, a tu iglesia, a los oyentes en este tiempo, Señor, tan adverso. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo para poder comprenderla, Señor. Que ese tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, oh Dios. Muchas gracias. Bendice en esta noche tu palabra, oh Dios. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, oh Dios. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos nosotros un pasaje que hemos estado leyendo en Hechos capítulo 20, los versículos 17 al 38. Vamos a meditar en este pasaje algunas verdades importantes acerca del ministerio. Y quisiéramos que a través de esta historia nos pongamos a pensar realmente que como iglesia que nosotros estamos aquí desarrollando, somos la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos que entender que como iglesia desarrollamos servicio, desarrollamos un ministerio. La iglesia, por naturaleza, es una iglesia que desarrolla el ministerio. El ministerio, mis hermanos, que el Señor ha encomendado. Ese ministerio que el Espíritu Santo va obrando desde el primer siglo hasta ahora sigue haciéndolo. Es el ministerio que nosotros podemos entender es el servicio. ¿Sí? Cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio. La iglesia desarrolla un servicio a nivel de todas, digamos, sus facetas, sus formas, a través de todo lo que Dios le ha bendecido a la iglesia, a través de los dones, a través de esas capacidades que tiene la iglesia. Entonces la iglesia desarrolla realmente un ministerio integral, podemos decir, y ese ministerio evidentemente va a impactar en la vida de las personas. Una iglesia que desarrolla sus dones, desarrolla los ministerios que tienen ahí en cada uno de los hermanos, de los miembros de la iglesia, siempre va a impactar, va a afectar, va a influir y por ende va a trascender en nuestra comunidad. Nosotros hemos recibido los dones espirituales de parte de Dios. Hemos recibido ministerios. Hemos recibido a través del Espíritu Santo muchas bendiciones espirituales para poder desarrollar y ejercer ese trabajo, ese ministerio. Y a la vez también podemos mirar que la iglesia como ministerio integral desarrolla muchas cosas a favor de la comunidad, a favor de la propia iglesia. También desarrolla ministerios específicos
caso de la evangelización, caso de las misiones, caso de la enseñanza, caso del servicio, y así podemos mirar cada aspecto del trabajo que desarrolla la iglesia en sus diferentes aspectos, facetas o formas, de acuerdo a las capacidades o dones espirituales que Dios va obrando, ¿no?, en la vida de sus miembros. Entonces miramos ahí que el trabajo de la iglesia tiene que ver con servir, tiene que ver con ejercitar todos esos dones, esos ministerios que el Señor ha puesto en su iglesia, ¿sí? Entonces miramos ahí, es un aspecto importante, podemos decir por naturaleza, la iglesia hacemos eso, pero hay algo más importante también aquí nosotros que debemos recordar. Hay elementos importantes que hacen de la iglesia una iglesia que trasciende a través de su ministerio o sus ministerios. Y vamos a mirar a través de un personaje bastante familiar. Estamos aquí en el pasaje de Hechos, el capítulo 20. Nos vamos a encontrar con un personaje bastante familiar y conocido por nosotros. Me refiero al apóstol Pablo. ¿Sí? El gran apóstol Pablo, muchos lo llaman así, el misionero de los gentiles, un personaje que ha trascendido, y ahí tal vez valga la redundancia, trascendió en la historia de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, como nosotros podemos mirar, no solo en Hechos su vida, su ministerio, sino a través de sus cartas, podemos mirar toda su teología, todo su arraigo doctrinal, toda su faceta como siervo y ministro del Señor, que ha marcado un hito importante en la vida de la iglesia primitiva y ha trascendido a través de sus cartas, a través de todo su trabajo, ha trascendido para la iglesia de todos los tiempos. Dios escogió a Pablo para que su vida, su ministerio y todo lo que ha desarrollado pudiera bendecir, pudiera ayudar y equipar a la iglesia a través de la historia. Todos nosotros somos bendecidos al estudiar las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Estudiamos las cartas de Romanos, la carta a los Efesios, y en fin, ahí podemos llenarnos de bastante doctrina, de bastante trabajo de liderazgo, el trabajo pastoral, y miramos ahí que Pablo realmente marcó un ministerio que trascendió en la vida de la iglesia y de la historia, podemos decir, de la iglesia. Siempre Dios ha utilizado personas que han marcado un hito, han marcado una influencia muy fuerte en el trabajo y especialmente en la iglesia. ¿Qué podemos aprender de los siervos de Dios como Pablo, por ejemplo, ¿no? Hay personajes que han sido realmente importantes, pero Pablo tal vez podría caracterizar un personaje bastante emblemático, bastante importante, y hasta ahora creo que no encontramos, o que encontramos pocos personajes, digamos, que ha usado Dios en la iglesia primitiva, como ha sido el apóstol Pablo, perdón. Entonces, podemos mencionar algunos personajes ya en los siguientes años que han también trascendido en la iglesia. Uno puede mencionar aún, por ejemplo, qué sé yo, podemos hablar de Martín Lutero, por ejemplo, un personaje que marcó también un hito importante en la historia de la iglesia, ¿no? Una reforma, ¿no?, en el siglo XVI que llevó nuevamente a la iglesia a retornar a la Biblia, a la palabra de Dios, y despertó, abrió los ojos, abrió otra vez el Evangelio para que todos vuelvan a la iglesia. Y Lutero, por mencionarlo así, fue un hombre que marcó, que trascendió su vida, su ministerio, sus tratados, sus libros, realmente que provocó toda una revolución, pero realmente reformó, cambió y trajo luz, trajo avivamiento de alguna manera a la verdadera iglesia del Señor, y desde ahí hoy nosotros podemos aún disfrutar también de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo, ese ministerio que ha usado Dios a estos hombres, caso de Lutero, y bueno, otros personajes más podemos mencionar, pero en este caso quisiéramos hablar
del apóstol Pablo. ¿De qué manera el apóstol Pablo, su vida y su ministerio trascienden en la vida de la iglesia? ¿Y cómo podríamos nosotros rescatar para nuestras vidas y para la vida de la iglesia hoy que ya estamos pasando algunos años? Miramos tal vez un poco el pasado, miramos cómo hemos trabajado, de qué manera hemos servido, cómo lo hemos hecho. Realmente hay virtudes, hay cosas que rescatar seguramente, y también habrá errores en que hemos caído, hemos fallado. Entonces tenemos que observar al apóstol Pablo para entender realmente su vida y su ministerio, cómo ha ayudado y cómo nos ayuda ahora poder entender y conocerlo de manera tan importante para nuestro ministerio hoy. ¿Realmente trasciende la vida del apóstol Pablo a la iglesia de hoy? Sí, por supuesto. Trasciende todo lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero vayamos a mirar un poco aquí qué es lo que ha caracterizado este momento, este pasaje que ya hemos dado lectura. Nos encontramos aquí a Pablo en una reunión de líderes, en una reunión, podemos decir, de pastores, de ancianos. Vayamos a mirar un elemento importante que Pablo tuvo que hacer y hablar. Esta es una reunión, este es un encuentro. Podemos decir es un encuentro casi final o de despedida. El apóstol Pablo estaba ya casi finalizando, digamos, todo su ministerio en cierta parte de Asia Menor. Y Pablo ahora retornaba hacia Jerusalén, era su plan, pero había todavía pendiente poder hacer algo en la iglesia de Éfeso. Pero como acortaba el tiempo y había circunstancias adversas, había muchos detractores que estaban impidiendo que el trabajo del apóstol Pablo se desarrollara. Entonces el apóstol Pablo tuvo que llamar, hacer una reunión de alguna manera de urgencia para poder hablar con el liderazgo de la iglesia de Éfeso. Nos dice acá el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí está, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El apóstol Pablo llama al liderazgo, llama a los ancianos, llama a los obispos a esta reunión. Es una reunión, podemos decir, de despedida. El apóstol Pablo ya iba camino a Jerusalén y era consciente de lo que podía ocurrir ahí, y era consciente que ese encuentro, esa reunión con estos ancianos era muy importante y serio para, digamos, no solo el liderazgo mismo de estos hombres, sino aún lo que podría influir en la iglesia de Éfeso y muchos más. ¿Por qué pensamos en Éfeso? ¿Y por qué no llamó a otras iglesias o por qué a otros líderes? Bueno, de alguna manera estaba más cerca este puerto, ahí en Mileto, pero nos damos cuenta que Pablo tenía pendiente con esta iglesia, y esta iglesia, de alguna manera también, Éfeso era un lugar estratégico para que a través de ello pueda tal vez recorrer todas las misivas, los comunicados o las cartas que el apóstol Pablo pudiera dar. Entonces, era muy importante y trascendental que esta reunión se diera, y todo lo que podría decir Pablo a estos hermanos ancianos debía ser muy anotado, podemos decir. Estos ancianos de alguna manera hubieran ido con su lápiz y papel para ver qué cosa le iba a decir Pablo. Esto era un encuentro de diálogo, pero a la vez de instrucción. El apóstol Pablo daba sus últimas instrucciones al liderazgo de Éfeso, para que de esa manera pudiera trascender en la vida de la iglesia. ¿Cómo nosotros miramos aquí el liderazgo? ¿El liderazgo es importante en la iglesia? Sí. Aquí vemos a los ancianos de Éfeso juntos con Pablo, y al mirar esta reunión nos damos cuenta que Pablo siempre ha pensado en liderazgo, siempre ha marcado importante trabajar y reunirse con ellos para poder impartirles la enseñanza de vida, la instrucción a estos líderes de cómo deberían trabajar en la iglesia. Los hombres que trascienden en la vida de la iglesia, mis hermanos, son los pastores, son los ancianos, es el liderazgo.
hay un elemento importante entonces en la trascendencia de un ministerio. ¿Qué hace trascendente a una iglesia? ¿Qué lo hace trascendente? Sus líderes. Podemos decir que toda la iglesia, cada uno de sus miembros son importantes, sí, pero nosotros nos damos cuenta, no solo a través de este pasaje, sino a través de todo el contexto del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, siempre los líderes, siempre los siervos de Dios han hecho un trabajo fundamental para que la iglesia sea equipada, sea formada. Nosotros no podríamos mirar la iglesia sin líderes, sin siervos, sin pastores. No podríamos mirar a una iglesia que no tenga hombres de Dios que estén desarrollando un ministerio. No podemos, imaginarnos una iglesia de esa forma. Al margen tal vez de las funciones o responsabilidades que nosotros podíamos tener, la iglesia necesita de líderes para que trascienda. ¿Por qué el líder? ¿Por qué el líder es trascendental en una iglesia? ¿Por qué? Porque la imagen, la personalidad, la imagen de un líder trasciende la vida de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, de los adolescentes y niños. Cuando miramos a un líder, siempre ese líder va a influir, va a ser un ejemplo, va a trascender para bien, o también podemos pensar del otro lado para mal. Entonces el liderazgo es muy importante. Y cuando Pablo está convocando aquí, es porque toma muy importante el liderazgo. Toma como personas muy, claves en el desarrollo de la iglesia. Los líderes han marcado siempre importantes hitos, le decía ya, en la historia de la iglesia. Los líderes siempre van a ser un ejemplo, un modelo para los demás. Sus vidas, y no solo sus vidas, sino lo que hacen, lo que ministran, el desarrollo de sus capacidades, sus dones, van a ayudar a crecer, a edificar la iglesia. Por eso Pablo a los Efesios diría que, Efesios 4:11, que todo ese staff, podemos decir, de líderes, ministros, como los pastores, maestros, evangelistas, sirven y son usados para la edificación, para el perfeccionamiento de los santos, y para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces el liderazgo es muy importante, es trascendental. Deberíamos nosotros entonces pensar que necesitamos líderes, formar, equipar, necesitamos trabajar, conversar con el liderazgo. Siempre el liderazgo a veces está de alguna manera débil, quizás decae. Hay líderes que a veces flaquean, hay líderes que están a veces desalentados. Pablo era consciente al llamar a esos hombres e instruirles nuevamente, porque no era la primera reunión, era importante. ¿Cuántos de nosotros, como pastores, o como hermanos, o como líderes, conversamos con el liderazgo? Hablamos de las necesidades de la iglesia, evaluamos cómo estamos, no solo el trabajo, sino aún cómo está la vida del líder. Hoy muchos de nosotros a veces no tocamos la vida personal de los líderes. A veces nos ocupamos en el trabajo, pero ¿qué de sus vidas? ¿Qué de sus debilidades? ¿Cómo están andando? A veces tristemente oímos de líderes que decaen, flaquean, o a veces caen en pecados escandalosos. Y bueno, siendo cada uno responsables, pero también hay una responsabilidad como iglesia de poder apoyar en oración, ayudar y poder también siempre conversar con el liderazgo. Pablo toma muy importante al llamar a estos líderes. No llamó a toda la iglesia, llamó a esos hombres que podían trascender en la iglesia y en las iglesias que estaban ahí en esa región. Entonces miramos ahí el liderazgo es muy importante entonces para que una iglesia y su ministerio trascienda. El segundo aspecto tiene que ver con el mismo Pablo ahora y va hablando acerca de su ministerio, pero en el aspecto personal. Les decía que el liderazgo trasciende en dos aspectos, en su personalidad y en lo que hace, en su ministerio. O sea, en lo que es y en lo que hace. Y aquí vamos a mirar, Pablo mismo se presenta como un líder que destaca y podrían ponerlo como un hombre que deberían imitarlo. Y Pablo mismo entonces declara estas palabras a los líderes ancianos de Éfeso y le dice, vosotros o ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo le está diciendo, ustedes saben acerca de mi comportamiento. Aquí podemos ver el comportamiento, la conducta
de Pablo. ¿Cómo fue su conducta? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿De qué manera él se comportó, actuó? ¿Cómo fue su personalidad? ¿Cómo fue su carácter? Bueno, muchos podemos mirar a Pablo con un carácter bastante enérgico y fuerte. Sin embargo, tal vez los que han conocido de cerca a Pablo podrían decir cómo es él. Sus cartas nos hablan mucho de él, pero Pablo mismo va a describir si se va a presentar realmente y va de alguna manera a testificar delante de estos hombres cómo él ha estado. Como siervo de Dios, cuál ha sido su conducta, su comportamiento. ¿Ha cometido alguna falta? ¿Ha errado en algo? ¿Ha fallado o ha ofendido algo? Pablo se está presentando ahí como una especie de, podemos decir, delante de unos testigos. Les está diciendo, miren, yo he hecho esto. Ustedes me conocen, saben realmente cómo me he comportado desde el primer día que he estado aquí con ustedes. Pablo más o menos estuvo un promedio de 3 años con esos líderes y toda la región. Pablo está declarando realmente cómo se ha comportado con estos siervos de Dios, con sus consiervos, cómo ha trabajado con ellos, cómo les ha formado, cómo les ha discipulado. Pero por sobre todo, Pablo habla de su personalidad, de qué manera él ha servido a Dios, cuál ha sido su carácter. Y él no está escondiendo, él está mostrando delante de sus consiervos. ¿Sí? Ustedes saben, está de alguna manera buscando si hay algo que ustedes tienen que decirme, en pocas palabras, dígamelo, ¿no? Pero yo les estoy confesando lo que realmente ha sido mi comportamiento, mi conducta todo este tiempo. Pablo, en pocas palabras, más adelante va a asegurar realmente cómo fue la conducta de este siervo. ¿Sí? Vamos a mirar entonces en esos aspectos del trabajo de Pablo. Y la segunda parte tiene que ver con su servicio, ¿sí? Con su ministerio. Dice, sirviendo al Señor, y aquí va tal vez parte de esa característica del apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido, me ha venido por las acechanzas de los judíos. Pablo menciona la forma en que ha servido, cuál ha sido, digamos, el tinte, los tintes que ha caracterizado el ministerio de Pablo en medio de, bueno, entre los hermanos o líderes de Éfeso. Pablo dice, yo he servido, yo me he comportado, ustedes saben cuál ha sido mi conducta, pero también saben cómo he servido yo al Señor. ¿Cómo he servido y cómo lo he hecho? Con mucha humildad, dice, y con toda humildad. Pablo reconoce que ha sido humilde. ¿Parece orgulloso en este sentido reconocer eso? No, está diciendo la verdad del apóstol, está diciendo yo lo he hecho con mucha o con toda humildad. ¿Qué más dice Pablo? Esto habla de su carácter, humildad, y con muchas lágrimas. Eso podría hablar del sufrimiento, que el trabajo de Pablo realmente ha costado mucho. Ha sufrido el apóstol Pablo, le ha costado lágrimas. Segunda de Corintios, el capítulo 11, de los versos 23 en adelante, hay una lista que realmente marca digamos, la hoja de vida del apóstol Pablo, que habla de todo el sufrimiento, todo lo que pasó, el apedreamiento, el naufragio, lo que vivió, los peligros, todos los sufrimientos. Ahí podemos decir que realmente el ministerio del apóstol Pablo realmente fue un ministerio sufriente, muy costoso. Muchas lágrimas, por eso diría el apóstol Pablo. ¿Cuánto habrá llorado Pablo como siervo de Dios? Con mucho. Y también dice, con pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Pablo tenía detractores, enemigos que los echaban. Había opresión, pruebas, no le permitían desarrollar su ministerio. Atentaban aún contra su vida. Y para Pablo esto eran las pruebas que venían de su ministerio. Podemos un poquito, tal vez, resumir este pequeño aspecto del ministerio de Pablo, que estaba caracterizado por la humildad, estaba caracterizado por sufrimiento, pero también por las pruebas. Un ministerio que caracteriza a un siervo de Dios y aún a los líderes de hoy y a la iglesia de hoy también debería ser eso. Así como miramos la personalidad de un líder que trasciende, también podemos mirar el ministerio que trasciende. Miramos ahí que este ministerio estaba, digamos, fusionado al carácter de este hombre. Humildad, había sufrimiento
y había pruebas. Toda obra, mi hermano, siempre traerá formación de nuestro carácter. Toda obra, todo trabajo en el liderazgo de la iglesia traerá también sufrimiento, lágrimas. Eso nosotros somos conscientes. Aquellos que sirven y se dedican al Señor experimentarán todo esto. Nosotros no podemos hablar de un ministerio suave, cómodo. El ministerio realmente es sufriente. Esa es parte del trabajo que implica, hermanos, hacer la obra, y es una obra que realmente marca. Si usted conoce a un líder que no ha sufrido, o a un siervo, a un pastor, a un misionero que no ha sufrido, entonces es un ministerio que todavía no trasciende, podemos decir. Un ministerio que trasciende con su vida y con su trabajo es este: pruebas, sufrimiento, lágrimas y toda una formación y transformación del carácter. ¿Cuántas veces el apóstol habrá tenido que agachar la cabeza, humillarse delante de Dios cuando miraba todas las pruebas y dificultades? Usted, como hijo de Dios, como siervo, si ha trabajado en la iglesia y ha experimentado algo de esto, entonces su vida va a trascender. Trasciende. Todo esto no es en vano. Si usted está padeciendo, la iglesia sufre y padece, hermanos, esa iglesia va a trascender, va a impactar con estos detalles, con estas marcas que nos refleja el apóstol Pablo. Entonces miramos ahí parte de ese ministerio del apóstol Pablo que estaba marcado por un trabajo bastante fuerte, lleno de formación de su personalidad, sufrimiento y también pruebas. Esos son algunos rasgos que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí. Otro de los aspectos que el apóstol Pablo menciona aquí en su trabajo y que trascendió era la prioridad en su ministerio. Entre muchas cosas que el apóstol Pablo hacía, Pablo dice lo siguiente: y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos encontramos la prioridad del apóstol Pablo. ¿Y cuál fue su prioridad en el ministerio? Era la predicación del Evangelio. Era la predicación de la palabra. Si hay algo que podía poner Pablo en primer lugar en todo lo que había hecho, era la predicación. Pablo trabajaba haciendo tiendas junto con Priscila y Aquila, que llegaron a ser colaboradores de él, y trabajaban haciendo, ¿no?, juntos en ese oficio para de alguna manera solventar tal vez sus necesidades. Pero Pablo hizo, podemos decir, como siervo misionero, hizo muchas cosas, pero Pablo siempre ha marcado que la labor principal, su dedicación importante y su ministerio, a quien se ha dedicado con mayor intensidad, con mayor dedicación, integridad, ha sido la predicación de la palabra de Dios. Eso, la predicación de la palabra de Dios. No hay otra cosa que podemos mirar en la vida del apóstol Pablo. Él mismo decía: ay de mí si yo no anunciar el Evangelio. Pablo se sentía en una obligación, me es impuesta necesidad, decía el apóstol. La predicación en la vida del apóstol Pablo era fundamental, era crucial. Si Pablo no predicaba, si no anunciaba, no enseñaba, entonces él se sentía culpable, él se sentía responsable, con una carga de que no estaba haciendo lo que había sido llamado para hacer. La predicación, mis hermanos, ha sido el trabajo fundamental y trascendental en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Eso mismo dice aquí el apóstol Pablo, aquí en los versos dice acá: yo no he rehuido, yo no me he escapado, yo he anunciado y he enseñado, dice acá, públicamente y por las casas. Pablo no tenía problemas en este aspecto de la predicación. La forma que lo hacía Pablo no tenía barreras, límites. Públicamente, ahí entre las sinagogas, tal vez en el Areópago, ahí entre los griegos, estaba en las calles, en las plazas, pero también podría predicar Pablo en los hogares, en las casas de muchos hermanos que ha conocido el apóstol Pablo en todo su ministerio. Pablo podía dar la talla académica y teológica delante de oyentes y un público bastante exigente, como también delante de hermanos tan sencillos que estaban escuchando y tal vez en una banca en un cuarto. El apóstol Pablo
era un hombre realmente, podemos decir acá, trascendental en su ministerio. Un hombre que podríamos aprender mucho de él. Su prioridad era eso, la predicación. Sus formas estaban ahí. No había, digamos, problemas. ¿Y a quiénes predicaba Pablo? A judíos y a gentiles, dice aquí el apóstol. No tenía discriminación, no predicaba simplemente a los judíos que eran de su nación y tampoco a los gentiles, con quien Pablo tal vez estaba más identificado. ¿Por qué? Porque para eso Dios le había llamado. Entonces miramos a Pablo ahí, predicando a los gentiles, a los griegos, perdón, a los gentiles y a los judíos, sin ninguna distinción. Pablo podría predicar desde el contexto judío, desde el contexto pagano. Pablo era un hombre muy preparado en todo sentido y podía llegar. Entonces, pero ahí entraba el evangelio, ahí les predicaba, les hablaba de la multiforme gracia de Dios. Pablo podía utilizar medios, formas para entrar a tallar con el evangelio en contextos tal vez tan complicados. Ese era el apóstol Pablo. La predicación era su prioridad y su mensaje era el arrepentimiento y la fe, dice acá, en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pablo no simplemente era un hombre que predicaba académicamente y enseñaba para dejar suelto su mensaje. Él llamaba, él pedía que los hombres se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza en el Señor Jesucristo. Miren ustedes, Pablo tenía solo un mensaje. Él decía, yo simplemente tengo que predicar a alguien, y es a Cristo crucificado. Pablo simplemente era su mensaje, su centralidad estaba ahí en Cristo. Todo su mensaje radicaba. Si él no predicaba a Cristo, su mensaje, su sermón, tal vez no tendría, digamos, el peso, la importancia de vida. Entonces, hermanos, la prioridad del apóstol Pablo era acá la predicación. Nos podríamos preguntar si realmente esa es la misma prioridad en tu vida, como líder, como anciano, tal vez como iglesia nuestra, también nuestra prioridad es la predicación. ¿A qué nos dedicamos? Nos ocupamos hoy en día, la iglesia. Necesitamos hacer muchas cosas, apoyar a los pobres, a los necesitados. Necesitamos orar, sí, pero es interesante evaluar a través de nuestros tiempos si realmente la predicación ha sido lo fundamental, lo prioritario de nuestra iglesia. Si nosotros hemos hecho otras cosas y no nos hemos dedicado, no hemos invertido, no nos hemos preparado, no nos hemos esforzado para que la predicación sea lo prioritario en nuestras vidas, ministerio, hermanos, estaríamos tal vez teniendo flojos fundamentos, no estaremos dando la esencia del mensaje. Tendremos problemas en el futuro. Habiendo tantas corrientes, tantos problemas doctrinales hoy en día, tantas circunstancias e ideologías que están atentando contra la santidad de la iglesia, contra la unidad. Nosotros, si no estamos predicando, enseñando, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión por la cual hemos sido llamados. Este es nuestro ministerio también, prioritario, la predicación de la palabra. Entonces, eso, hermanos, es importante. La predicación trasciende. El ministerio de la predicación trasciende en todo sentido. Miramos, después de esto, de la predicación, vamos a darnos cuenta, mis hermanos, que el apóstol Pablo ya les decía que su ministerio tuvo un costo. Los versículos 22 en adelante dice, he aquí yo estoy ligado en espíritu, dice acá, y voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo con lo que Espíritu Santo dice, me da testimonio que me esperan prisiones, tribulaciones. Pablo está consciente de lo que tal vez va a suceder, no tiene claro, pero lo único que sabe es que va a tener problemas. Va a haber acechanzas, va a haber presiones, y al final Pablo dice, yo realmente no me preocupa esto. No me preocupa, en pocas palabras está diciendo acá, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía lo que le iba a costar, era un gran predicador, era un hombre marcado por todos esos detalles, pero sabía también que todo lo que iba a pasar le iba a costar. El apóstol Pablo sufrió mucho. Su vida corría peligro y corrió peligro, pero Pablo tenía la convicción y la seguridad en que todo lo que le iba a pasar realmente no importaban para él. Yo no estimo mi vida, decía Pablo, yo no estimo por preciosa mi vida no tiene tanto valor
que no sea la iglesia, la palabra, el evangelio. No importa. En otros libros diría Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo no tenía miedo a lo que le iba a acontecer. Él sabía lo que iba a sufrir y tal vez mucho más. Pero el apóstol Pablo tenía la convicción, y esto es muy importante, la convicción de su vida, de que su vida estaba segura en las manos de Dios. No había temor en el apóstol Pablo. Si bien muchos de nosotros somos a veces medio temerosos, timoratos, cobardes ante las dificultades, deberíamos ver la vida del apóstol Pablo como una vida que trasciende. Esa valentía que muchos hombres han imitado también a través de la historia, como los mártires, realmente debería impactarnos, impacta, mis hermanos. Los mártires del primer siglo, como Pablo y todos los apóstoles que murieron, realmente han marcado con su sangre, con sus vidas, han marcado, hermanos, un hito, ha trascendido sus vidas sacrificadas y no han tenido miedo. Eso habla de la gran valentía del apóstol Pablo. Tenía la convicción de que su vida estaba segura en las manos de Dios. Nosotros tenemos la convicción de eso. Nuestra vida realmente es valiente. Tenemos un ministerio, un liderazgo de un carácter valiente, de convicciones tan serias que tal vez estamos dispuestos a sacrificar mucho aún nuestra salud. Es importante que recordemos esto. Este ministerio es un ministerio, mis hermanos, que realmente trasciende, porque ha costado y costará la vida de muchas personas por la causa del Señor. Otra de las cosas que el apóstol Pablo hace, el cuarto aspecto y casi ya final, miramos el apóstol Pablo advierte a los líderes y les dice, les da unas advertencias muy importantes y tiene que ver con lo que iba a suceder en la iglesia. Miren por vosotros y por todo el rebaño, dice, que el Señor les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo está mencionando, mis hermanos, y está diciendo aquí el apóstol Pablo que tengan cuidado. Ustedes mismos van a tener problemas, va a haber falsos maestros, va a haber líderes que se levanten y van a entrar ahí, pero también entre ustedes, de entre ustedes. Miren ustedes tal profecía, tal discernimiento del apóstol al decirle que entre ustedes también va a haber eso. Se van a levantar líderes que realmente hablen cosas perversas, dañen la grey del Señor. Por tanto, cuiden la iglesia del Señor, les está diciendo el apóstol Pablo. Cuídenlo. Ese es un rebaño que no es suyo, que Dios les ha encargado, les dice a los líderes. Mis hermanos, ahí tenemos que tener el cuidado pastoral, el trabajo, el cuidado de la iglesia. Una iglesia que no está al cuidado de la doctrina, no está cuidando el liderazgo, y aún nosotros mismos, como ya hemos mencionado, no nos cuidamos nuestra vida espiritual. El líder que no cuida su integridad corre peligro. Pablo está advirtiendo, de entre ustedes también va a haber esos hombres. Es terrible, podemos decir así, la forma en que el apóstol está mencionando esto daría miedo. Que nos digan eso, que de entre ustedes se van a levantar. Entonces, Pablo le dice, tengan cuidado. Y por tanto le dice, velad, le dice el verso 31, velen, o sea, tengan mucho cuidado y acuérdense de los años aquí que yo he enseñado, no les he amonestado con lágrimas a cada uno, día y noche, por espacio de 3 años. Y ahora dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia entre los santificados. Les está encomendando Pablo a estos hermanos, y todavía les dice, por si acaso, yo no he codiciado de ustedes ni oro, ni plata, ni vestido, yo he trabajado, por si acaso. Finalmente Pablo les dice, yo ni siquiera les he pedido nada a ustedes, yo he trabajado, estas manos me han servido, estas manos he trabajado, yo he sido fiel, yo no les debo nada, ustedes no me deben nada, por tanto tienen que hacer este trabajo. Este trabajo le corresponde, mi vida está limpia, yo estoy limpio, dice acá, mis manos, todo es enseñado, dice acá,
estas manos que yo he hecho, perdón, las manos, para mí dice, estoy limpio de todos ustedes. Mi vida está íntegra, mi conciencia está limpia. Si hay algo que tienen que decirme, díganlo, pero yo estoy tranquilo, diría el apóstol Pablo. Así es que no tienen que reclamarme, ni yo tampoco. Yo no tengo nada que decir, no tengo nada que sacar aquí en contra de lo que he hecho algo malo. Pero quiero decirles, le está diciendo Pablo, ustedes tienen la responsabilidad. Ustedes tienen que cuidar la iglesia, tienen que hacerse cargo, tienen que velar, cuídenlo, guárdenlo. Y ese es el cuidado que nosotros deberíamos tener, mis hermanos. El cuidado que todo cristiano, todo líder, todo pastor debe tener en la iglesia para que trascienda. Si no cuidamos la iglesia del Señor, si no cuidamos con fidelidad, con temor, no vamos a tener una iglesia que trascienda. Necesitamos eso para que la iglesia realmente sea bendecida y para las futuras generaciones sea una gran bendición. Entonces el liderazgo es importante. El liderazgo es importante, mis hermanos. La predicación es importante. El costo que nosotros pagamos es importante. La integridad es importante del líder, su integridad, y también el cuidado que el apóstol Pablo nos dice acá. Tenemos que tener mucha diligencia en cuidar la iglesia del Señor. Haciendo esto y con la ayuda del Señor, nuestra iglesia seguirá caminando. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por esta palabra. Gracias porque a través de la vida del apóstol Pablo y de muchos siervos tuyos, nos muestra, Señor, lo trascendental, lo importante, Señor, que es tu obra, Padre. Lo importante que es el liderazgo en tu iglesia, lo importante que es la predicación, lo importante de la integridad, Señor, de tus siervos, lo importante, Señor, también de ese costo, de ese sacrificio que asumimos y aún de ese cuidado que debemos tener, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, que podamos trascender, impactar a través de estas virtudes, que podamos imitar, Señor, no solo como pastores o líderes, sino como iglesia, que podamos realmente tener esas prioridades, esas virtudes, Señor, que podamos desarrollar. Ayúdanos, oh Padre, bendícenos, Señor, ayúdanos y bendice a tu iglesia. Necesitamos este tiempo para que sigamos caminando y predicando tu palabra, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos. Feliz aniversario, feliz 53 años, Iglesia Evangélica Peruana de Pichanaki, desde aquí, desde la iglesia de Tingo María. Un saludo cordial de parte de mi persona y toda la congregación acá de Tingo María. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga. Y Muchas gracias, pastor, por el mensaje de la palabra del Señor. Hermanos, vamos a también escuchar un especial de parte de la Liga Femenina. Voy a dar pase a nuestras hermanas. Siempre me dará
Muchas gracias, hermanas. Ahora vamos a entonar juntamente con el grupo un cántico que dice: gracias, Señor. Voy a dar pase para esto a nuestros hermanos del grupo. Por el sol de cada día, por haberme dado vida, por el aire que respiro, yo te doy gracias, gracias Señor. Por el agua de los ríos, por tu voz entre los vientos, por la lluvia en tierra seca, yo te doy gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Por el pan que hay en mi mesa, por las flores en el campo, por el canto de las aves, yo te doy gracias, gracias Señor. Por el pan para el hambriento, por el agua del sediento, por los labios que te alaban, yo te doy gracias, gracias Señor. Yo te doy gracias, yo te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Yo te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Bien, hermanos, estamos de verdad muy agradecidos que nos estén acompañando desde sus casas, agradeciendo al Señor por estos 53 años de aniversario que nuestra iglesia está cumpliendo. Le agradecemos a cada uno de ustedes por estar presente ahí, por ese esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a
orar para ya ir finalizando el programa de esta noche. Oremos, hermanos. Amado Padre, Dios eterno, gracias, Señor, te damos por hablarnos, Padre, a través de los cánticos, de los especiales. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, y te exaltamos a ti. Realmente, Señor, nuestra mente, nuestro corazón estén listos y prestos a obedecer lo que dice tu palabra. Bendito Padre, te agradecemos también desde ya por cada uno de nuestros hermanos quienes están juntamente con nosotros. Agradecidos, Señor, allá en sus hogares. Bendícelos, Padre Celestial, y que cada día podamos, Señor, caminar de triunfo en triunfo. Soberano Dios, muchas gracias te damos. En Cristo, tu Hijo amado, encomendamos nuestras vidas a ti. Amén.